Soria, nuestra compañera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lu. Gracias por el pasaje de posta. Muy bien, buen fin de semana. Hasta el lunes. Igualmente para ti, hasta el Chau. lunes. Y buenas tardes para todos en casa. Vamos a estar hoy abordando las novedades en torno al menos a la interna de la coalición multicolor para lo que son las municipales, Montevideo puntualmente. Pero antes, saben que una reunión ayer entre quien será el futuro ministro de Defensa Nacional, Javier García, su subsecretario, el capitán Rivera Elgue, con las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sobre quien recae desde el año pasado, decisión parlamentaria, el tema de la búsqueda de restos de desaparecidos. Bien, este es un tema que en realidad me parece interesante poderlo debatir entre todos, porque si miramos para atrás, se le cobra tanto al Frente Amplio como a la coalición que asumirá en breve, distintas facturas, ¿no? Recuerden ustedes nada más lo que dijo el propio Mujica en su momento, cuando habló de que la justicia tenía un hedor muy feo a venganza y que no quería militares viejos presos. Dichos que, bueno, van siempre como en contraposición a cuál es el espíritu o la esencia o los compromisos, al menos en lo discursivo. También los propios familiares habían llegado a acusar a Huidobro, en paz descanse, ministro de Defensa, de poner palos en la rueda. Ahora, si venimos, bueno, ni que olvidar del más reciente capítulo que nunca llegó a blanquearse del todo, que involucra al presidente actual, Vázquez, a Toma, y que remite a las declaraciones de Gabazo justamente, en aquel informe, ¿se acuerdan? En Tribunal de Honor, aquello quedó siempre medio turbio. Bueno, pero si miramos para acá y miramos el futuro y lo que se puede esperar del gobierno y de la coalición multicolor, tampoco hay que olvidar, por ejemplo, las declaraciones en el 2013 del propio presidente electo, Lacalle Pou, cuando dijo que si fuera por él no continuaba con las excavaciones y que para él había que cerrar el capítulo. Es verdad, pidió disculpas, explicó y confesó que era su error políticamente más grande de toda la carrera. Bien, no olvidemos tampoco lo que algunos acusan a Manini Ríos. Los familiares dicen, por ejemplo, que fue quien entregó información, entre otros, falsa y a propósito. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el ambiente para que de verdad se dé un crédito interesante, de confianza a la coalición multicolor? ¿Cuál es el sentimiento general de la sociedad, en particular de familiares? Repasemos la información bien fresca, que es la reunión de ayer. Las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunieron con el ministro entrante de Defensa para abordar el tema de la búsqueda de los desaparecidos en el futuro gobierno. Vinimos a tener una primera reunión con las autoridades entrantes del Ministerio de Defensa Nacional para conversar en un tema muy específico que nos concierne a ellos y a nosotros, que es la búsqueda de los desaparecidos. Ustedes saben que una ley de fin de septiembre cometió a la Institución Nacional de Derechos Humanos con la búsqueda de los uruguayos desaparecidos. García aseguró que existe voluntad política y que se procederá con respeto por lo delicado del tema. Nosotros vamos a contribuir todo lo que sea necesario para caminar en ese tránsito hacia la unidad y la paz. En este tipo de cosas que evocan mucha sensibilidad y que se tiene que tocar con mucho respeto, porque hay mucho dolor en muchos ámbitos de la sociedad. Yo creo que la reserva es parte natural de tener buenos resultados. Agregó además que el instituto debe procurar también no estigmatizar a las Fuerzas Armadas. Es institución de derechos humanos y defensoría del pueblo. Yo le decía, los soldados son parte del pueblo. Y también hay que contribuir a que no sean estigmatizados y que las Fuerzas Armadas no sean estigmatizadas. Bien, difícil tarea. A ver, por aquí, Pepe. Lo más importante es que la institución de derechos humanos que está mandatada desde el año pasado para cursar esta investigación sobre los ciudadanos detenidos desaparecidos en Uruguay haya recibido o haya sido recibida por el flamante o por el futuro ministro de Defensa. Eso me parece una muy buena noticia, que se hayan sentado a la misma mesa, que hayan dialogado. Los dichos de Javier García posteriormente diciendo, más allá del mandato por ley, nosotros estamos dispuestos a trabajar, lo cual todo esto debe quedar bien grabado en el archivo para más adelante cuando, por algún motivo,
quizás se detengan. Se habla también de temas presupuestales. El propio García dijo que el presupuesto que actualmente se tiene para la búsqueda de detenidos desaparecidos es correcto, por lo tanto no habría una ampliación a nivel presupuestal y se estaría trabajando con esto. Eso por un lado como primera cosa. En segundo lugar, volvemos al tema de siempre. Y acá, como dijo el propio García, hay que ser cuidadoso con este tipo de temas. Voy a utilizar las propias palabras de los integrantes familiares detenidos desaparecidos cuando uno habla con ellos y le dicen: nosotros moderamos las expectativas. Es muy importante eso, moderar expectativas, pero continuar en la búsqueda de la verdad. Porque en definitiva, y siendo, insisto, delicado con este tema, sabemos que lamentablemente los ciudadanos detenidos desaparecidos han fallecido. Fueron asesinados, lo dice el propio informe de la Comisión para la Paz en su último capítulo denominado El destino de los restos. Pero también sabemos, porque ocurrió durante el gobierno de Vázquez y el de Mujica, que se encontraron restos de ciudadanos detenidos desaparecidos. Por lo tanto, haber llegado al batallón 14, donde estaba el maestro Castro, no se llegó por pura casualidad. El lugar donde se encontraban esos restos fue porque alguien dijo dónde estaban y por lo tanto se pudo acceder al lugar. Si alguien dijo es porque lo sabe, y si alguien sabe debe seguir hablando. Es necesario, porque eso es justicia y eso es verdad. ¿Vero? Creo que la clave en este tema es alejarnos de lo político partidario, de la izquierda y la derecha, y entender que esta búsqueda de restos de detenidos desaparecidos significa un tema de Estado. Es el Estado uruguayo quien cometió estas atrocidades, y es el Estado uruguayo quien debe aclarar lo que sucedió y darle una respuesta a la sociedad uruguaya toda, no solamente a los familiares. En la medida que eso se entienda, creo que el compromiso de los gobiernos entrantes con esta causa se va a tener que dar por descontado. Pero una cosa es el compromiso, que puede darse por descontado, y otra cosa muy distinta es que los que saben y tienen información hablen. Por supuesto, pero parte del compromiso tiene que ver con la gestión que se va a emprender, con el presupuesto que se va a dar, con cómo se va a manejar la información que se tiene. Creo que hay un lazo muy estrecho entre eso que tú decís. No termine, Victoria. Lo que también quería decir es que la imagen que estamos viendo allí en el tape es una imagen fuerte, porque quien está de número 2 del Ministerio de Defensa es Rivera Elgue, lo hemos tenido aquí en estos días por otros temas, pero representa a Cabildo Abierto, ¿no? Y Cabildo Abierto ha sido muy cuestionado por el grupo, por ejemplo, de madres y familiares. Y entonces creo que lo que suceda de aquí en más va a tener que estar en ese sentido. Bueno, ¿cómo va a Javier García llevar adelante la búsqueda como una política de Estado? ¿Y qué rol va a jugar Cabildo Abierto, indicado como partido militar por muchos en este juego también? A mí es una pregunta, en este momento es un signo de pregunta, pero por supuesto que es un crédito a que el compromiso sea real, tal como se dice allí. Que los hechos lo demuestren, digamos. Que los hechos lo demuestren. Pablo. Sí, es un tema muy sensible, ¿no? Es un tema muy sensible que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Creo que ha habido avances, si bien no fueron los deseados, pero hubieron avances. Me parece que el apoyo que le dio el ministro electo es muy importante, públicamente. Pero me parece más que sobre todas las cosas hacer cumplir la ley de 18.446 que crea esta institución de derechos humanos, donde allí habilita una serie de cosas que lamentablemente este instituto no lo ha podido cumplir, no por voluntad propia, sino por falta de determinadas voluntades políticas. Este instituto tiene posibilidades de poder entrar a determinados lugares, exigir determinada documentación. A los previos militares. Exactamente. Pedir determinadas declaraciones. Tiene esas posibilidades. El problema es que de pronto no puedas aplicar la ley en todo su concepto. Y ahí es donde está faltando voluntad política. Bueno, recién a partir de fines del año pasado es que el Parlamento resuelve transferir del Ejecutivo a la institución de Derechos Humanos este tema, ¿no? Y aparte también, lo que hablaban hoy hace un ratito, el tema del presupuesto. Si bien ellos proponen un presupuesto, hay veces que la Cámara de Representantes no se lo aprueba. Disculpen que insista, ¿es un tema de presupuesto lo que está trancando la verdad o es un tema de que no habla el que tiene que hablar? Es un tema de todo. A ver, ¿qué opinan por acá, Ale? Bueno, sobre este tema se puede tener exactamente la postura de vaso medio vacío o vaso medio lleno. Y cualquiera de las dos lecturas creo que aplica. Porque por un lado, haciendo hincapié en el vaso medio vacío, es absolutamente indignante, vergonzante, que recuperada la democracia desde el año 85, aún haya ciudadanos detenidos, desaparecidos, enterrados presuntamente en nuestro territorio, y que sus familiares en particular y la sociedad en su conjunto no sepan qué fue de ellos, dónde están.
y no puedan cumplir con el más básico de los ritos humanos, que es enterrar a sus muertos. Esa es una cosa que debería oficiar permanente y constantemente como una ofensa, un día sí y otro también. También es cierto que por primera vez, después de mucho tiempo, hay voluntades políticas, incluso, para decirlo bien claramente, hubiera sido Lacalle o hubiera sido Martínez el presidente de la República, ambos habían demostrado intencionalidad política de seguir avanzando en busca de la verdad y justicia. Y ese acontecimiento no ocurría en el Uruguay desde la recuperación democrática. Por primera vez hubo tanta afinidad y voluntad política en el discurso de que esto ocurriese. Ahora, este es un avance. Y también es cierto que es un avance que en los últimos años ha habido zonas de justicia y de verdad que hemos recuperado y que antes no teníamos. También eso es cierto, y no valorarlo me parece equivocado. No obstante ello, me parece, creo que insinuabas algo así, Victoria, recién, tenemos que esperar los frutos. Y si bien son temas delicados, y si bien acá hay que aplicar las políticas que se aplican cuando se investiga cualquier crimen. El criminal, por sí y ante sí, muy difícilmente dé detalles acerca de su crimen. Esto necesita investigación. Esto necesita trabajo de inteligencia. Esto necesita rol del Estado. Bien, Marta. Me gustaría tener presente lo que vos dijiste. Yo creo que no es un tema de presupuesto. Tú les puedes adjudicar un presupuesto súper amplio, pero si las personas que tienen la información no hablan, no se va a llegar a ninguna parte. Por otro lado, quería rescatar algo que dijo el futuro ministro, de no estigmatizar, porque la gente que está hoy en las Fuerzas Armadas, dudo que haya estado en aquellos momentos o cuente con la información. Probablemente la gente que tenga la información ya esté o jubilada o al margen de la actividad. Sí, pero ¿se refiere a ese perfil de militares o se refiere a los que integran la propia coalición? No, es que creo que en realidad lo que sucede es que muchas personas todavía siguen viendo a los militares como los enemigos y en realidad eso no es así. De hecho, el Cabildo Abierto no es un partido militar, hay muchos civiles. Entonces, me parece que hay que separar lo que es los militares que actuaron en ese momento de los que están ahora, que nada tienen que ver, y de la gente de Cabildo Abierto que está integrada por civiles. Ellos, ¿no? ¿Perdón? Los primeros que se tienen que separar son ellos. Porque hay algunas figuras que realmente yo, que Manini, no las tendría en su fila, pero bueno, es una decisión. Un tema que lo tendrá que ver el partido. Bueno, pero si tú no querés que te vean de determinada manera, lo primero que tenés que decir, yo con esto no tengo absolutamente nada. Está bien, pero me parece que todos los soldados o los marineros o los soldados de la Fuerza Aérea que integran hoy las Fuerzas Armadas no pueden ser metidos en la misma bolsa. Eso es otra cosa. Siguen siendo pueblo uruguayo y no tienen por qué estar marcados por tener un uniforme. Es un trabajo como cualquier otro. Eso es otro tema, pero si yo como partido recibo en mis filas a determinadas personas que están, acusadas de tortura, que están indicadas de violaciones a los derechos humanos y después digo, no quiero que me vean involucrado con este tema, es muy difícil. ¿Pero cuántos de los integrantes de Cabildo Abierto están acusados de violaciones? Son unos cuantos, entre ellos quien está acá al cargo del tema de seguridad. Son varias las personas. ¿Pero la justicia tiene alguna acusación, alguna denuncia? Claro. Muy concreto, me parece muy bueno lo que plantea Pablo, porque no es solo si de pronto en tu contexto o alrededor tuyo o en tu plataforma o entre quienes te reunís haya personas estrictamente vinculadas o acusadas de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad. No solo se trata de eso, se trata también de qué actitud tenés tú con relación a esos hechos. Y ese me parece que es un punto fundamental, es un punto que es un verdadero parteaguas. ¿Considerás que verdaderamente son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto vigentes y por lo tanto que deben seguir siendo investigados? ¿Considerás que eso constituye la peor etapa de nuestra historia? ¿Considerás que el terrorismo de Estado debe ser condenado, entre otras cosas, para que nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia pueda volver a repetirse? Sobre esto se tiene que ser meridianamente claro. Y cuando no se es claro, se corre el riesgo de la injusta y estigmatización. Y cuando Manini Ríos dice que se compromete y cree en la necesidad de encontrar la verdad, ¿se le cree o no se le cree? ¿O se espera que se sea mucho más contundente? Bueno, hay algunas cosas que son importantes a tener en cuenta. Manini Ríos, por un tema de edad, era alférez en el batallón 14 cuando ocurrieron los hechos que presuntamente están vinculados con ese batallón. Nadie está diciendo, por lo menos yo, que Manini Ríos estuvo al tanto. Pero sí es un poco lo que dice Alejandro y manejaba Verónica, del lugar donde uno se para. Yo escuché algo, alguien me dijo algo, me comentaron, se supo, si ingresaron máquinas al lugar, si se removió, yo no me enteré. Ese es el tema. ¿Dónde me paro? Lo hablé, tuve oportunidad de hablarlo con gente que hoy
da la casualidad, por las vueltas de la vida, va a ocupar lugares importantes en materia de comandancia a nivel de las Fuerzas Armadas. Y siempre les planteé eso. ¿Por qué no se separan ustedes? Por una cuestión cronológica, eras un adolescente cuando comenzó la dictadura. ¿Por qué no te separás de esos mandos que sí tenían la edad de un coronel? Y un tema de respeto a la institución, de que yo no sé nada, si supiera tomaría otra actitud. Acá tenemos un tema perentorio también, la biología. Un coronel en la época de la dictadura, y pongamos el año 80 simplemente por hacer un número redondo, la edad de un coronel es de 40, 50 años, más o menos, aproximadamente, de un coronel con una carrera ya con una buena trayectoria. Hoy estaríamos hablando de un hombre de cerca de 80 o 90 años. Claro. Sí, claro. Es decir, que estamos hablando no solamente de lo que planteaba Alejandro, de investigar, porque los actores, además, están más cerca de la muerte que continuar con vida, por un tema exclusivamente biológico. Lo que además demuestra, perdón, porque hablando de la muerte de los... Pues está nuestro amigo Belgue. Termino con esto, prometo. ¿Se acuerdan cuando Mujica dijo, este es un tema que se va a solucionar cuando nosotros estemos muertos? Sí, cómo no. Sí. Es un absoluto atropello a la mirada histórica de los crímenes y del devenir de los pueblos. La verdad... La justicia son patrimonio de las naciones, no de los supuestos protagonistas, perpetradores del crimen o víctimas. Entonces creer que esto es un asunto entre ellos y nosotros, que es la lógica y vieja, equivocadísima y antirrepublicana lógica militar tupas, milicos tupas, que tanto daño le han hecho al relato histórico, esa es una de las cosas que tenemos que ir de alguna manera también derrotando día a día en base republicana y democrática. Hoffman. Yo creo que... es una cuestión de Estado, es una cuestión de justicia y es una cuestión de verdad, saber qué es lo que pasó. Comparto todo lo que dicen acá. Mi padre es coronel retirado del ejército, ya no está. En aquella época era teniente, capitán. Sé lo que se vive, ¿no? Desde ser hijo de un militar. Creo que Manini Ríos hoy en día tiene una gran oportunidad de conversar con todos aquellos que realmente saben lo que pasó, que quedan muy pocos. ¿Tu padre no sabe nada? No, mi padre ya falleció. Mi padre falleció, por eso te lo decía y es como dice Pepe. ¿Te ha pesado la estigmatización de ser hijo de justamente en algunos casos sí, porque yo entré en la facultad cuando salía el 85 y era el hijo de un militar, claro. Pero siempre lo llevé bien. Nunca tuve problema, nunca me faltaron el respeto, pero sí me subía al ómnibus con un uniforme y me decían de todo. Y tenía 14 años, 15 años. Y esa etapa lo viví. Y no quiero que esa etapa se vuelva a reiterar. Lo que yo digo es que hoy con Cabildo Abierto, y no digo que sea un partido militar, creo que tiene una gran oportunidad de hablar con aquellos que están en las cárceles, Domingo Arena y algún otro que está por ahí, para realmente sanar algo que lo tenemos que sanar entre todos. Acá no se trata de unos de otros. Acá se trata de llegar a la verdad y esa gente que perdió esos familiares se encuentre la paz que hoy en día no la tiene. Hablando del medio vaso lleno o medio vaso vacío que evocabas vos, Ale, la noticia de hoy, ¿no? Lo que supuestamente tiene en sus manos el FUSNA como información que podría comprometer a Trócoli a una nueva acusación, porque recordemos que ya la justicia italiana le dio cadena perpetua en el 2017. ¿No? Bueno, ahora, con relación a lo que fue el segundo vuelo, ¿no? Entonces ahora pregunto, que haya sido la justicia italiana la que de alguna manera pone sobre la mesa o evidencia la justicia más dura conocida hasta el momento, y no nosotros, en nuestra casa, para con nuestra historia. ¿Cómo hay que leerlo? Lo que pasa es que el tema de la justicia italiana es que lo habilita para dar cadena perpetua. Creo que los militares que fueron juzgados acá se les juzgó con la máxima pena. El asunto es que las penas no habilitan más que eso.
Me parece que no fue que se los trató de una forma acá y en Italia se los trató de otra. Italia habilitó a la cadena perpetua y bueno, y por eso fue condenado. Si no, yo creo que acá hubiesen sido condenados también. Me parece que Victoria apunta a otro asunto, más allá de la cantidad de años que puede haber recibido un criminal de lesa humanidad. Una de las cosas que este acontecimiento provoca es que, bueno, comprueba que estos crímenes no solo de lesa humanidad en el sentido que no prescriben nunca, sino que además no reconocen fronteras territoriales. Un crimen de lesa humanidad en nuestro planeta debe ser perseguido por siempre y en cualquier sitio, para que los perpetradores de los más terribles crímenes que ha cometido la humanidad no sientan que pueden ser impunes en ninguna latitud del planeta. Y este me parece que es un principio muy saludable, muy apropiado, que corresponde, que además habla de un avance absoluto en lo que refiere a la historia de la humanidad. Hay que recordar también que en el caso italiano es porque Trócoli provocó la muerte y desaparición de una ciudadana de origen italiano en el marco de un matrimonio, ¿verdad? La ciudadana italiana que también desapareció. Ese es un asunto que me parece que debe quedar claro y que además se da de bruces con aquella expresión del que fuera comandante en jefe del ejército, hoy día senador electo de la República, Manini Ríos, cuando justamente manifestó que había como una mirada desigual de la justicia aquí en el Uruguay con relación a los acontecimientos de aquellos años. Una mirada que yo no comparto, porque Uruguay es uno de los países que más retrasos tiene en cuestiones de verdad y justicia. Entonces, ¿cómo se puede decir que justamente ese tipo de crímenes son particularmente hostigados, cuando en realidad es exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Han navegado la impunidad a lo largo de tantos años. Esto que hace Italia demuestra que es un asunto global, planetario, y que como tal debería preocuparnos a todos los ciudadanos del planeta. Hoy lo que pesa sobre Trócoli, ante la documentación que tiene el FUSNA, es no solo por lo que ya fue condenado, obviamente, sino por la detención y desaparición de Elena Quinteros. Esa sería Pero además la novedad. hay otro punto que creo que es fundamental, más allá de que, por supuesto, que Italia ha defendido a sus ciudadanos afectados por esta dictadura, mucho más que lo ha defendido Uruguay, y con mayor firmeza. Bueno, por eso preguntaba yo, ¿no? Justamente. Más allá de eso, creo que lo que revela esto es que hay información. Se necesita seguir buscando porque hay datos. ¿Por qué se obtiene para un juicio en Italia y no se obtiene para cuando tú hablabas del tema de las casa? voluntades, de los presupuestos, yo creo que están estrechamente ligados, ¿no? Bien, dejamos por aquí. Insisto en la pregunta. La única que me contestó fue Marta en eso. ¿Es un tema de presupuesto? Yo acabo de contestarte. Creo que cuando tú no tenés voluntad política, tenés distintas maneras de manifestar esa falta de voluntad política. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.